Entonces, voy a compartir mi pantalla. Me confirmen, por favor. Creo que ya está. ¿Cómo está el audio? Bien, profe. Bien. Entonces, Excel. Excel es un paquete, ¿cierto? De hoja de cálculo similar a, pues, a los otros paquetes que venimos manejando entre Microsoft Word y Microsoft, todo el paquete de Microsoft Office, especialmente pues, PowerPoint y Word, que son los dos que hemos trabajado. Está orientado a trabajar con sistemas contables. ¿Qué significa esto? Que se organiza por celdas, se organiza por filas, columnas y me permite a mí inicialmente tener funciones de autosuma. Y nace así con el objetivo de poder solventar, ¿cierto?, los cálculos iniciales que tenían algunas empresas y se programa en su función o en la parte fundamental en Visual Basic. Listo, aunque esto de programación no lo van a manejar ustedes, nosotros vamos a trabajar con algo de macros. Vamos a intentar mirar hasta dónde podemos profundizar. ¿Qué es lo primero que ustedes deben hacer para intentar agregar una macro? Entonces, les voy a solicitar el favor de que abran su documento Excel o abran un documento Excel o al menos el panel de Excel para que me vayan siguiendo y vayan repitiendo lo que voy haciendo y puedan hacer ejercicios de repetición. Bien, entonces, ¿qué deben hacer? Por favor, al abrir Excel, siempre se les va a ver una trazabilidad de trabajos pueden estar en sus carpetas, digamos, del computador o pueden estar en sus carpetas de OneDrive. Es importante que revisen porque aquí les permite a uno por lo general o le permite a uno por lo general ir mucho más allá de lo que son los recientes. Si ustedes colocan aquí más libros pueden incluso indagar, ¿cierto? Hasta dónde o una determinada fecha en un determinado número de archivos. En realidad son muchos archivos. Por ejemplo, en este caso, pues yo lo manejo demasiado, pues tendría aproximadamente así por encima, yo creería que algunos 100 archivos de los últimos que he manejado. ¿Qué tiene de similar con Word? Pues nuevamente la ubicación, ¿cierto? De las carpetas, recuerden su ubicación en OneDrive, que dependerá de la universidad, ¿cierto? Pueden ubicarlo por libros, pueden ubicarlo por carpetas, ¿cierto? Las últimas carpetas que ustedes utilizaron, esto es importante, ¿cierto? Que ustedes lo manejen. Y además de eso les va a permitir agregar nuevamente algunas opciones que ustedes no van a observar. Entonces nuevamente vamos a ver, nos vamos a ir a opciones. Y en opciones ustedes van a encontrar lo siguiente. Les voy a hacer un poco más de énfasis en esta parte de opciones para que ustedes puedan observar qué es lo que existe aquí. ¿Qué se tiene? Entonces, se tienen las opciones generales, las optimizaciones y la muestra de barras. ¿Listo? Es importante que ustedes observen acá en esta general, que aquí es donde pueden contraer y desplegar la cinta de opciones automáticamente. De pronto a alguien le pasaba en alguna de las clases anteriores, donde al hacer clic, aquí por ejemplo está por fuera, cuando ustedes dejaban de mover el mouse sobre este menú, donde estoy en la parte izquierda superior, pues se les ocultaba automáticamente la cinta de opciones. Entonces eso lo pueden lograr aquí en la opción de general, ¿listo? Pueden traer o pueden hacer la contracción también del cuadro de búsqueda, que lo tienen por lo general en la parte superior de los menús y demás. Aquí pueden crear o colocar opciones predeterminadas en la apertura de un nuevo libro, como puede ser el tipo de letra, el tamaño de la fuente, ¿cierto? Cosas que ustedes deben manejar. El nombre del usuario, entonces si ustedes van a arrancar aquí, dicen, no, el libro que yo voy a utilizar el día de hoy debe estar a nombre de Félix Gutiérrez, ¿cierto? Ir configurando ese tipo de cosas. Es importante destacar que cuando ustedes se autentican con la cuenta de OneDrive, pues asumen o selecciona el nombre que ustedes colocan. Cambiar el fondo. ¿A qué nos referimos con el fondo? Por ejemplo, ahorita les voy a mostrar que yo tengo un fondo que se llama circuito. Esto es solamente una cuestión visual. Y el tema de Office, pues que ustedes lo pueden seleccionar en negro, en blanco, en multicolor, en gris, entonces dependiendo del acomodo de su trabajo. Bien, es muy común, por ejemplo, que para los ingenieros de software seleccionen el fondo en negro. Para su caso, por lo general, prefieren hacerlo en blanco, que a veces cansa más los ojos. Es importante que tengan esto ya que estamos todo el día conectados. Cansa más los ojos estar en un fondo blanco que en un fondo negro. Pero es cuestión de, pues de que ustedes lo puedan observar.
Listo, estas otras opciones pues ya las pueden ustedes habilitar. Ya ahora viene anclado a LinkedIn. Recuerden que esta versión es la versión que se viene actualizando directamente desde Office 365 gracias al correo electrónico, ¿cierto? Que tenemos en todas las instituciones académicas que por lo general trabajan con Microsoft y algunas opciones de inicio. Cuando van a fórmulas, recuerden que Excel está orientado a hacer cálculos. Entonces van a tener alguna serie de fórmulas. Estos valores les acostumbro a no tocarlos, ¿vale? ¿Por qué les acostumbro a no tocarlos? Porque por lo general o por defecto son suficientes para que ustedes trabajen. Si ustedes llegan a tocar alguna de estas opciones, es posible que después tengan que rehacer el cuadro de Excel, y la única forma, o tal vez el único consejo que les doy para poder mover este cuadro de fórmulas es el de iteraciones máximas, que tendría que ver con alguna optimización que ustedes más adelante verán seguramente en la parte de estadística, cuando estén buscando una optimización de un proceso. En datos, recuerden que la opción de datos, Excel no solamente se orienta a fórmulas, sino que se orienta a la organización de datos. ¿Eso qué me permite? Me permite pensar que si organizo los datos de una determinada manera, puedo generalizar procesos. ¿A qué me refiero con generalizar procesos? Si yo puedo ordenar los datos en una serie, es decir, por ejemplo, colocarle un nombre a una serie de datos que no necesariamente están ordenados, pues puedo hacer, ¿cierto?, que mi programación también esté en función de esas series de datos. Más adelante lo vamos a ver cuando miremos las macros que pueden automatizar procesos de manera sencilla. Bien, les aconsejo también que ustedes por lo general no tomen o no muestren eso. Cuando miremos el acceso con Access, pues entonces vamos a colocar la importación de datos desde Access, que es una base de datos. Revisión, ¿listo? Pues estas son las opciones de autocorrección. Bien, entonces por lo general Excel no corrige ningún tipo de opciones en lo que tiene que ver con ortografía. Recuérdenlo, por favor, porque a veces uno acostumbra a hacer tablas y las migra a Word, y cuando llega a Word están llenas de color rojo. Es porque por lo general Excel no hace ese tipo de ortografía. Tengan mucho cuidado con eso, ¿listo? Para en el momento en que lo vayan a publicar. La opción de guardar, pues estilo de siempre, ¿no? Entonces, ahora viene Excel con la opción de guardado automático para que lo abran, lo dejen en un archivo de texto abierto. Si ustedes dicen, no, yo quiero que siempre me lo guarden en un libro de Excel, entonces lo habilitan acá, ¿cierto? Para que cuando ustedes le den guardar, por defecto siempre se lo guarden en un documento Excel. Ahorita está en un documento abierto, ¿cierto? O en un Open Data Document, en un Open Document Text, o en un documento de texto abierto. O el sitio donde van a estar los archivos de recuperación, ¿cierto? Entonces él siempre tiene definido unas carpetas donde las va a recuperar. Por ejemplo, en este caso siempre está en el panel principal. Mi computador en este momento se llama filtros satélites. Si el de ustedes se llama, no sé, Félix, entonces están Félix, AppData, Roaming, Microsoft, Excel. Ahí van a estar los archivos de recuperación. En caso tal de que ustedes, por ejemplo, solamente les aparezcan los últimos dos, ustedes pueden entrar allá y observarlos. ¿Listo? Y la ubicación en donde les va a quedar predeterminado siempre que ustedes lo guarden, a no ser que ustedes les indiquen lo contrario. Bien, van a encontrar también las opciones de edición sin conexión. Esto a veces no es tan bueno utilizarlo. En esto a veces tiene algunos problemas, sobre todo cuando quiere guardar. Eh, Ventaja, ustedes pueden buscar los archivos cuando les llega a suceder algún error y tengan guardado algún archivo en SharePoint, lo pueden lo pueden buscar en Documents, borradores de SharePoint. ¿Listo? Y ya lo demás es caché, es la cantidad de días que podía guardar un archivo de Office. Ustedes pueden buscar hasta 14 días después un archivo de Office que tengan guardado o que se les haya autorrecuperado. Idioma, bueno, pues aparece por defecto que ustedes tengan en su computador, ¿cierto? En nuestro caso, pues el español de Colombia. Accesibilidad. La parte de accesibilidad es muy importante. Esto que aunque no lo hayamos visto en los otros paquetes, se tiene también. Tiene que, o es referente al poder mostrar, ¿cierto? La opción de trabajo con Excel para personas, por ejemplo, con discapacidad visual, con discapacidad auditiva y demás. ¿Listo? Entonces ya esto es cuestión de que ustedes lo revisen un poco, que si quiere que le informe por sonidos, cuando ustedes, por ejemplo, pasen el mouse por encima, si están encima de tal menú, etcétera, etcétera. Bien, entonces ellos vienen por defecto. Si quieren aumentar el tamaño de la fuente, por ejemplo, para personas en condición visual, en discapacidad visual, es mejor a veces colocarles una fuente más grande, una fuente 20, entonces esto
Sirve para que por defecto, cuando ustedes arranquen un documento, que es lo que estamos haciendo, tenga esas condiciones. Opciones avanzadas, bueno, estas son las opciones que a ustedes les va a permitir de pronto a veces trabajar de manera más cómoda. Esto es cuestión de, digamos, trabajarlo. Por ejemplo, para la parte de números, si ustedes quieren que los números siempre se le inserten con posiciones decimales específicas, entonces si quieren 2 posiciones, si quieren una, o aparece por defecto un entero, ¿sí? Que cuando ustedes quieran unos determinados valores, ustedes les puedan colocar el punto, por ejemplo, si es 33.000, si que quieren usar unos separadores del sistema, entonces, por ejemplo, aquí le pueden cambiar el separador del sistema. Entonces, quieren usar el separador del sistema, coma, listo, para decimal y punto para miles. Recuerden que en la versión en español, la separación para decimales está en coma y la separación para miles está en punto. Bien, y el movimiento del cursor, bueno, estas son opciones que ustedes deben explorar. Les aconsejo, esto es más por comodidad del usuario. Yo les acostumbro que por lo general no las muevan, porque cuando cambien de computador van a tener que nuevamente volverlas a adecuar. Entonces se les pueden perder algunas cosas. ¿Listo? Y llegamos al de personalizar cinta de opciones. ¿Qué trae o qué no trae por defecto la cinta de opciones? La cinta de opciones trae por defecto los que están activos, es decir, el inicio, insertar, disposición de página, fórmulas, datos, revisar, vista y complementos, pero no trae 2 menús que parecen interesantes, importantes, el de dibujar y el de programador. Estos dos, el de dibujar especialmente, sirve para poder hacer una trazabilidad, ¿cierto? Para poder, ni siquiera una trazabilidad, para hacer un trazado de datos, ¿cierto? Un trazado de dibujos, hacer alguna, no sé, alguna figura en especial que ustedes quieran explicar en alguna presentación y demás. Yo personalmente no lo utilizo. Y viene el de programador. El de programador es el que me va a permitir a mí ejecutar las macros, afectar las macros e incluso programar las macros. Bien, entonces lo vamos a activar y lo vamos a dejar activo, por favor, porque este botón debe aparecer siempre. Nosotros necesitamos, o vamos a necesitar más adelante, todas esas macros. Es posible, por ejemplo, que uno a veces dijera, no, yo no quiero las macros, entonces lo intento buscar por acá. ¿Listo? Entonces yo intento buscar por aquí, no sé, alguno de programación, código, insertar funciones. Miren que cada uno de ellos tienen aquí bueno, el despliegue como tal de cada una de sus posibles subfuentes. Por ejemplo, aquí el de bordes, ¿cierto? Que ustedes lo quisieran agregar acá, el de eliminar, o sea, que les salga algo por defecto, que ustedes utilicen mucho y lo quisieran agregar como menú, entonces yo lo podría colocar. Por ejemplo, yo pudiese agregar aquí este macro, ¿listo? Pero pues como ya lo tengo en el programador, pues no es necesario que lo utilice, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta, por favor, en esas pestañas que ustedes van a manejar. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Listo? Luego tenemos barras de acceso rápido, pues las barras de acceso rápido son estas que están aquí arriba, el menú de acceso rápido, las que ustedes pudiesen guardar. Entonces por aquí pudiesen buscar la de macros y por ejemplo colocarla de manera rápida. A ver si la logro observar. Ahorita la había visto, pero bueno, ustedes la buscan nada más y la encuentran y la insertan. Por ejemplo, no sé, yo sé que comúnmente utilizo el de impresión rápida o el de inmovilizar o el de cualquiera que sea, o insertar imagen. Yo simplemente lo muevo, lo agrego y lo tendría de manera automática. Ver macros, lo agrego y lo tendría de forma automática. ¿Dónde me va a aparecer? En los menús de acceso rápido, pero tengo que llamarlo. Complemento, recuerden que nuestras restricciones o las restricciones que tenemos en este momento las instituciones educativas no nos permiten acceder a los complementos de manera sencilla porque hay una cierta cantidad de aplicaciones pagas. Así que esto desde administración, desde el administrador de dispositivos del sitio de internet, pues nos limita. Esto es el centro de confianza lo que tiene que ver con la actualización automática y cómo mantengo mi equipo protegido. Eso les aconsejo que no lo toquen. Una vez le dan a aceptar, pues automáticamente el archivo, ¿cierto? Va a quedar por defecto con unos botones. Ahora, ¿cómo vamos a ver esos botones? Primero, inspeccionemos qué tiene Excel dentro, ¿cierto? Dentro de su paquete. Entonces, tiene unas plantillas, ¿no? Como siempre, tiene unas plantillas y básicamente aquí nos dice qué es lo que nosotros debemos saber de Excel. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es una introducción a Excel. Excel va a ser, vamos a hacer un poco más despacio con Excel para que ustedes puedan entenderlo. Luego vamos a pasar de observar los menús a realizar fórmulas.
¿Listo? Recuerden que esto está orientado a que nosotros hagamos una serie de tablas, pero son tablas estáticas. Aquí llamamos tablas estáticas. Unas tablas donde colocamos unos determinados valores en las columnas, llámese columnas A, B, C, llámese filas 1, 2, 3, siempre es el orden así, filas por columnas, y los podemos volver dinámico. Aquí llamamos una tabla dinámica, la llamamos dinámica a aquella posibilidad de poder acceder y desestructurar los números. ¿Qué significamos desestructurar? ¿Qué significa eso? Pues que los datos están ordenaditos. Entonces yo lo que quiero es seleccionar una característica particular de esos datos ordenados. ¿Cómo lo hago? Con una tabla dinámica. Atrás de eso hay un código, ¿no? ¿Listo? Pero pues ya Excel viene, pues digamos que intuitivamente diseñado para trabajar con eso. Los tutorial de gráficos, cuándo utilizar un gráfico, cuándo utilizar el otro, gráficos bidimensionales, acumulativos, ¿cierto? Esto es más para inferencia, que nos va a permitir trabajar calendario de fotos, ya es cuestión de que ustedes lo observen, yo creo que con esto tendríamos suficiente, más el trabajo con macros. El trabajo con macros es supremamente importante porque es al final lo que me permite automatizar procesos. Y pues orientado a que ustedes en sus empresas pues, seguramente van a tener pues una repetición de procesos. Hay repetición de procesos contables, hay repetición de procesos administrativos, hay repetición de procesos técnicos, que es importante, una vez se hace un proceso técnico cualquiera, hay repetición de muchos procesos para que lo tengan en cuenta. Y sin más, pues ingresemos entonces al inicio con Excel. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo de siempre, ¿no? Nosotros hacemos un libro en blanco, siempre prefiero que lo arranquen desde cero y empezar a observar cuáles son los menús que ustedes tienen en su interior. Observen que los menús de inicio que yo agregué, ¿cierto? Evidentemente me agregó algo, un botón que yo no conocía. Entonces siempre aparece por defecto nuevo, abrir. Recuerden que en algunas, de pronto estos no los había mostrado, pero en algunas ocasiones anteriores yo los había utilizado. Entonces lo que hacía era darle clic aquí e insertaba lo que yo necesitaba. Y si quiero algún comando específico, pues le doy más comandos y voy y lo llamo. Bien, si ustedes quieren llamar aquí el de ortografía, porque recuerden que no hace corrección automática como lo hace Word, pero que de pronto ustedes digan, ah, venga, esta palabra me parece que debería tener alguna tilde, ¿será que la tiene o no la tiene? Pues lo pueden insertar aquí. Bien, ¿y qué tiene de común Excel con los otros paquetes? Solamente estos dos primeros menús. Entonces observen que la letra Calibri 11 fue la opción que nosotros le colocamos por defecto en la parte anterior de las 5 opciones de archivo. Así que pues esa será la que les salga cada vez que ustedes abran un archivo nuevo de Excel. ¿Listo? ¿Qué tiene Excel? Entonces lo repito. Recuerden, filas, números, columnas, letras. ¿Listo? Entonces, la columna A, la columna B, la columna C, la columna D, ¿listo? Emparejadas, ¿cierto? Por fila, columna. Es decir, cuando a mí me llaman fila, lo voy a empezar a escribir aquí. Voy a darle un poco de zoom para que esto quede mejor, ¿cierto? A esta le voy a llamar la fila 1, columna 1. Fila 1, columna 2. Fila 1, columna 3. ¿Listo? Fila 2, columna, por ejemplo en este fila 3, columna 2, fila 4, columna 2, fila 5, columna 2 y en ese orden. Ese orden nos va a servir porque más adelante lo vamos a programar, ¿cierto? Siempre el estándar es fila, coma, columna. ¿Listo? Y pueden hacer lo de siempre, ¿no? Aquí pueden empezar a llenar tablas. Entonces recordemos el concepto de tabla estática. Una tabla estática es la acumulación o el ordenamiento y el trabajo con datos que tienen una estructura específica. ¿A qué llamamos estructura específica? Que me permite a mí, por ejemplo, colocar o darle una misma característica a una columna. O incluso lo puedo hacer por fila también. Suponga que nosotros vamos a hacer un orden o vamos a trabajar con un listado, ¿cierto? De estudiantes de una carrera que tiene una característica específica, que sería la forma de empezar. Si nosotros hacemos un listado, nosotros lo primero que intentamos buscar es cuál es el número de la persona que se encuentra. ¿Listo? El número que la identifica. ¿Listo? Entonces, si es la persona número 1, la 2, la 3, ¿cierto? El número de la persona. Luego, lo primero que le pido son los apellidos. ¿Listo? Luego, lo siguiente que le pido son los nombres. La siguiente característica que yo le pudiese pedir, por ejemplo, es la carrera. Que todos fuesen de la unión empresarial. Y lo siguiente que yo le pudiese solicitar en otra característica, por ejemplo, sería no sé, una variable. Le voy a colocar algo variable.
Observen que esta organización que yo acabo de realizar, esto tiene un ancho de columna exactamente igual. Entonces ese ancho de columna exactamente igual puede que me favorezca como puede que no. Así que, ¿qué es lo que yo intento? Puedo intentar, por ejemplo, que si el número va del 1 al 10.000, ¿cierto? Porque estoy haciendo un determinado orden, pues algunas columnas tengan un ancho diferente a otros. ¿Cómo adecuar ese ancho de manera automática? Entonces, este truco por lo general lo que uno hace es ubicarse, ¿cierto? En la fila o en la columna que quiere ampliar o volver más pequeña, entonces la selecciona con el mouse y la mueve, obsérvenlo. Este sería el movimiento manual, la fila, la selecciona, la mueve en movimiento manual, pero también podría ser automático. ¿A qué me refiero con automático? Si ustedes se paran exactamente en la división entre las filas, por la parte derecha, él les va a actualizar la columna anterior. Entonces, si me ubiqué ahí donde ustedes me ven, él me va a actualizar o me va a mover el tamaño de la columna A. Si le doy doble clic, él me vuelve o me da automáticamente el valor o el ancho del número que yo tengo ahí. Entonces, al darle doble clic, como este truco, a todos los valores, pues automáticamente yo voy a tener una tabla, ¿listo? Que en tamaño visualmente ocupa o tiene lo que necesito. ¿Por qué no es conveniente, por ejemplo, hacerlo al inicio? Porque yo sé que los apellidos van a ser más grandes que ese nombre y apellido, entonces yo los dejo un poquito más largos. Más adelante, cuando termine la base de datos o llenar los resultados, porque ni siquiera es una base de datos, apenas llene todos los campos que necesito, pues ahí sí ya podría dejarla acomodada. Otra opción que tenemos es poder utilizar el menú de texto. Entonces, observen que los menús que nosotros tenemos acá, ¿cierto? A diferencia del que teníamos en Word, a excepción de cuando insertaba tabla, o en PowerPoint, a excepción de cuando insertaba el valor de la tabla en PowerPoint, pues me permitía a mí colocar este texto inclinado. Eso a veces pasa, ¿no? Es una cuestión visual. Lo quiero dejar inclinado, lo quiero dejar vertical, lo quiero dejar en un ángulo específico, ascendente, descendente. Esto es visual, ¿no? Entonces ustedes podrían incluso en algún momento decir que quiero dejar una tabla estática con de una determinada dirección, ¿cierto? De ese tipo. Si eso es cierto, entonces yo pudiese, por ejemplo, decirle acá, yo quiero que esta esté inclinado en un ángulo ascendente. ¿Listo? Ese ángulo por defecto se les coloca en 45 grados para que lo tengan claro. Podría decirle que esté girado hacia abajo, obsérvenlo, que esto es más para cuando identifico filas, ¿cierto? Digo hacia arriba, luego hacia abajo, no importa, lo importante es que quedó vertical, ¿cierto? Podría decirle que el texto es vertical, entonces no cabe, obsérvenlo, podría decirle que el ángulo es descendente, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, eso les va a permitir a ustedes pues poder trabajar con, con la alineación de ese texto. ¿Listo? Entonces, ¿qué pueden hacer? Miren que la asignación originalmente le sale por grados. Entonces, 45 grados es que esté inclinado entre la vertical y la horizontal a una misma distancia. ¿Listo? Le pueden disminuir los grados. Y mire, yo qué puedo decirle, quiero que sea 90 grados, a 75, a 60. Yo no quiero a 0 grados porque lo quiero horizontal. ¿Listo? Y en 0 grados pues me va a quedar horizontal. Yo le digo aceptar y él vuelve a su estado original. Bien, ¿qué bien puede ocurrir? Pues que como esto es una organización de tablas estáticas, a veces yo las quiero volver más bonitas y quiero tener un formato. A veces quiero tener un formato que me diga, no, yo deseo que este formato tenga unos anchos específicos y que el título de la parte superior sea único. Entonces, si el título de la parte superior es único, yo podría decirle de manera automática, yo quiero que me coloque estas 4 en un solo título. Entonces aquí yo quiero que me llame Uniempresarial. ¿Cómo hago eso? Entonces existe la opción de combinar celdas. ¿Qué es combinar una celda? Combinar una celda es que me tomaría todas esas columnas o las celdas, en este caso como lo seleccioné por columnas, ¿cierto? En la fila 1 seleccioné la columna A o columna 1, columna 2, columna 3, columna 4 y columna 5, que sería hasta la E. Las seleccioné y las quiero volver una sola. Eso significa combinar. Y todo lo que escriba aparecerá como si fuese una sola columna. ¿Listo? Entonces yo le digo aquí combinar de manera automática. Entonces, mire, todo lo que yo hago aquí, le coloco lo que ubique, está como si fuese una sola. Entonces, esto da orden a una tabla, miren. Yo ya aquí entonces le puedo decir, quiero que me la vuelva negrilla y listo, y que la parte de arriba
se vuelva cursiva solo porque quiero y entonces ya empiezo a organizar una tabla estática. Esto visualmente está muy bien, pero esto también lo puedo hacer en Word, ¿cierto? Como insertando una tabla de este tipo. Entonces, ¿cuál sería la desventaja o la diferencia entre tener un Word o un Excel? Pues depende para qué lo quiera, ¿no? Si yo lo que quiero es mostrar una tabla, pues yo la hago en cualquiera de ellos. Pero si yo lo que quiero es realizar una serie de cálculos y una vez terminen los cálculos, poder mostrarlos, pues es conveniente utilizar Excel. ¿Listo? Y después inserto la tabla en el documento para que pueda hacer alguna modificación. Entonces, cuando yo ejecuto el proceso, el orden sería si la tabla necesita una determinada cantidad de fórmulas, yo lo hago en Excel y una vez lo termine, lo inserto en el documento Word en el que lo quiero presentar y ahí hago pues, posibles variaciones, ojalá muy pequeñas, ¿cierto? O en la presentación que yo quiero para hacer demostraciones. De lo contrario, siempre acostumbrarse a utilizar Excel. ¿Qué otra forma visual pudiese existir? Supongamos que vamos a llenar el primer campo. Entonces, el primer campo, el estudiante es Gutiérrez, que soy yo, ¿cierto? Bernal, ¿cierto? Y aquí me va a quedar Félix. Que les coloqué las tildes de una vez porque sé que no hay corrección. Entonces supongan que a alguien se le dio, no, yo quiero que el nombre quede, el apellido quede así y el nombre quede así. Observen lo que ocurrió. Si yo tengo esos anchos específicos, aquí no se nota el apellido. Visualmente o inicialmente no se notaría el apellido. Sin embargo, existe un panel, este panel inferior, que llamamos el panel de fórmula, que es donde estaría todo lo que yo estoy escribiendo en esa celda específica. Entonces, si ahí aparece una fórmula que sea muy grande, que sea muy específica, pues debería aparecerme en ese determinado punto. Para que lo tengan en cuenta, por favor. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Supongan que ese ancho tiene que ser específico. Y ustedes dirán, ¿pero por qué tiene que ser ese ancho específico? O sea, ¿por qué no puede ser otro ancho? Yo les diría que pudiese ser ese ancho específico porque quiero imprimir esta tabla o quiero imprimir esta tabla así de manera vertical o quiero exportarla de manera vertical a una hoja de Word. Si lo que quiero hacer es eso, es posible que, por ejemplo, hasta aquí vaya mi hoja de Word y de ahí para allá arranca otra hoja. Entonces, por eso los anchos específicos de la columna pueden ser los mismos. Si eso ocurre, pues para poder para asegurarme de que la información salga, yo tengo dos opciones, o le disminuyo el tamaño a la letra hasta que salga, entonces le coloco 4. Ahí ya sale el apellido, que en realidad es muy pequeño para cuando yo lo pase al documento Word, ¿cierto? O en su defecto, yo puedo decirle que a todas estas columnas, que son las dos donde pudiese tener problemas, por defecto les ajuste el texto. ¿Qué significa eso de ajustar el texto? Ajustar el texto significa que él va a modificar la altura de la fila en función de lo que tenga escrito. Entonces, si yo le doy clic aquí, miren lo que ocurrió. La altura de la fila, miren, esta fila es mucho más ancha que las normales, que la que viene por defecto. Y la vuelve tan ancha como sea posible en función de todo lo que haya en la fila. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo le cambio aquí nuevamente el tamaño, observen, a 8, esta fila o esta celda específica donde yo coloqué el Gutiérrez Bernal es más pequeña, ocupa menos espacio, pero como en la fila hay un elemento que ocupa más espacio, pues de manera automática él me va a dejar el de la más grande. ¿Listo? Eso para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces yo ya puedo, observen que cuando le modifiqué la letra al Félix Julián, pues de manera automática él me modificó el tamaño de la celda. Eso significa ajustar texto. Entonces, miren cómo lo va ajustando en función del más grande. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Esto a veces es una particularidad, ¿cierto? Y unas cosas que nosotros necesitamos manejar dentro de la parte de formato. ¿Hasta ahí vamos bien en el formato? ¿Alguna duda? Bien. Supongan que nosotros aquí vamos a colocar la carrera de marketing, ¿cierto? Y nuestro primer estudiante es de marketing. ¿Listo? Voy a colocarlo aquí más bien de ingeniería y voy a colocar el ejemplo de alguien más en marketing. Entonces supongan que voy a colocar aquí no sé, a Juan David Agudelo. Entonces aquí Agudelo Vázquez, ¿cierto? Y aquí ya aparece Juan David, que es de la carrera de marketing. Ya empecé a llenar los datos.
Observen que aquí debo colocar el número 2. Supongan que yo tengo que llenar una base de datos de 50 personas. Voy a ampliarle un poquito para que nos centremos la atención ahí. Si yo quiero llenar, no, digamos que 50, no, de 10 personas, Excel tiene una característica especial que nosotros la conocemos como un análisis rápido. ¿Qué es el análisis rápido? En función de lo que ustedes seleccionen, el análisis rápido de Excel intuye, o con un algoritmo de aprendizaje de máquina, ni siquiera intuye, les dice lo siguiente que usted va a hacer en colocar en este cuadro, o en este cuadro, en este cuadro, es tal cosa. Entonces, al hacer el análisis rápido, ¿listo? Él me dice, venga, lo primero que usted va a hacer acá es colocar una seguilla de números. Él va orientado a eso. Recuerden que está orientado a la contabilidad. Entonces, si yo le hago hacia abajo, lo tomo de la parte izquierda, observen lo que dice. Lo tomé de la parte izquierda, aquí donde aparece el puntico, y le hago hacia abajo, él de manera automática me jala los datos. ¿Cómo me jala los datos? A veces yo tengo colores, tengo formatos. Le puedo decir, los datos que acaba de jalar, lo único que quiero es una serie. ¿Listo? Entonces lo que hace es convertir una serie. Entonces me dice, ¿quiere una serie de relleno? ¿Quiere rellenar solamente el formato? Es decir, copiar el formato. ¿A qué llamo yo copiar el formato? Por ejemplo, que este estuviese en amarillo, ¿cierto? Y yo le dijese cuáles son las opciones. Entonces ahí me rellenó todo. ¿Listo? Entonces él me jaló una serie de 2 porque no tenía el número 1 escogido. ¿Listo? Entonces yo le digo, no, yo quiero solamente los datos sin formato, o sea, rellenar sin formato. Y si le digo rellenar sin formato, pues no me capta ni el color ni nada de las opciones. ¿Listo? Lo puedo rellenar con formato. Decirle, bueno, yo quiero con formato. ¿Listo? O el solo formato, que fue lo que hice ahí. Estaba originalmente los números del 1 al 10, así que lo único que me rellenó fue el color amarillo, que era el formato que yo tenía. Lo voy a volver a hacer para que ustedes detecten esa particularidad. Miren, entonces le quito el formato con el control Z, ¿cierto? El de siempre, el deshacer, y ustedes van a tener la posibilidad, ¿cierto?, de poder modificar ese formato. Una vez ustedes decían qué es lo que van a hacer, pues pueden copiar el formato. Por ejemplo, voy a repetir el caso. Supongan que ustedes tienen un formato aquí. Voy a cambiar el color, le voy a colocar azul, listo, le voy a colocar negrilla, cursiva, para que ustedes vean que copio el formato. Ese es el formato que tengo por defecto, listo, y la letra en rojo, en rojo. Bien, si yo quiero llenar eso de números, listo, voy a copiar este formato en este para que me quede igual. Observen lo que dice. Este es el de copiar formato, listo, de manera individual. Listo, que ya lo hemos visto en Word. Pues ustedes dicen, yo quiero jalar esta seguidilla de números hasta el 10, pero, o hasta el 11, pero sin formato. Él por defecto se los jala por formato, con formato. Y digo, no, no, yo no quiero con formato, quiero solo los números. Pues esto lo pueden hacer. Es importante que tengan esta opción, listo, de seleccionar en la esquina, de rellenar con formato, de hacer un llenado rápido. Listo, entonces él dice, bueno, en este caso el llenado rápido era el mismo que tenían ustedes, que es la síntesis que yo seleccioné. Quiero una serie de relleno, listo, entonces la serie se la selecciona con formato. Quiero copiar unas celdas, entonces ¿qué es eso? 1, 2, 1, 2, 1, 2, que tengan una secuencia específica. O quiero solamente el formato, obsérvenlo, solamente me copió el formato. O quiero pues lo que quería ahorita, ¿no? Rellenar de manera completa. Entonces me lleno la serie. Listo, yo ya clasifiqué esto. Observen que aunque había una división fila-columna, en el momento en que ustedes impriman y o envíen estos datos a un otro tipo de documento, el paquete Office, o incluso de otro tipo de paquetes, porque lo pudiesen enviar hasta un paquete de internet, él no tiene separación de bordes. ¿Qué significa eso? Que por defecto no tiene la tabla. Cuando ustedes la imprimen, les va a salir sin ese valor. Así que, ¿qué tendrían que hacer? O insertan los bordes, ¿cierto? O le colocan el borde que ustedes necesitan, o lo dibujan manualmente. Listo, le pueden cambiar el color de la línea, le pueden cambiar el estilo de la línea. Aquí llamo el estilo de la línea, que es alguna línea doble. Esto es cuestión de visualización, ¿no? En los formatos es muy común que esto suceda. Que esto suceda, y yo lo que le puedo decir es coloque todos los bordes a eso. Solo se lo coloco a eso. ¿Listo? Solamente a la columna número. ¿Qué más puedo hacer en esto? Pues yo puedo llenar esta tabla de manera automática. Entonces yo le voy a decir, yo quiero que me llene esto de acá. ¿Para qué lo hago? Para un ejercicio que les voy a mostrar a continuación. Bien, una vez tengo eso, la forma fácil de que, por ejemplo, a mí se me visualice eso, yo voy a ampliar aquí los campos, donde pueda ver el nombre y el apellido completo.
¿Listo? Tengo que volver a darle que desajuste el texto. ¿Por qué? Porque me provocó, cuando le dije ajustar texto, originalmente pues tenía 2 columnas y cuando lo cambié tenía una sola. Entonces le tengo que dar a volver a ajustar texto. Yo le quito el ajustar texto para poderlo trabajar de manera directa y que ustedes lo puedan observar. Una vez observen, voy un poquito más grande, de manera manual para que se vea mejor, le voy a colocar en negrilla la carrera. Listo, para que ustedes lo puedan ver de manera acorde. Le voy a decir que no me ajuste texto. Bien, y aquí supongan que le coloco la variable. Bien, ¿qué es lo que voy a colocar en variable? Quiero tomar el primer menú y hacer énfasis en un tipo de cosas muy importantes, que a veces no le damos tanto uso ni tanto, digamos, importancia. Y es los tipos de variables. ¿Qué ocurre con Excel? Que por más de que nosotros queramos manejar Excel de una manera, digamos, muy personal, ¿cierto? O muy casual, pues Excel está orientado a trabajar con programación. ¿Qué significa eso? Que en mi interior debería por lo menos existir una forma metodológica de hacer una cosa. ¿A qué le llamamos programación por lo general en ingeniería? Es los pasos o procesos necesarios para desde un inicio llegar a un final. Por ejemplo, si ustedes están realizando en marketing, no sé, un tema específico, la promoción de un producto, ¿listo? Voy a decirlo sin razón de causa, ¿cierto? Lo más intuitivo es que en una promoción de un producto específico, pues ustedes lo primero que hagan es una contextualización o identificación del mismo. ¿Listo? Después de que contextualicen o identifiquen el producto, pues intenten, no sé, extraer información estadística acerca de ese producto. Y con esa información estadística acerca de ese producto, puedan llegar a toma de decisiones decisiones económicas para poder, ¿cierto? Visualizar o proyectarse si vale la pena o no hacerle una campaña de publicidad a un producto. Si vale la pena, pues entonces yo voy a hacer la campaña. Si no vale la pena, pues ya termino el proceso. Ese proceso, esa metodología o esos métodos que yo utilicé es lo que nosotros conocemos como programación. En ingeniería se hace igual, pero se tiene que partir de que cuando yo estoy haciendo una programación estoy hablando con un computador. Y como los computadores son muy rápidos, eso sí, pero muy tontos, pues nosotros tenemos que indicarle todo lo que tienen que hacer. ¿Listo? Entonces aquí tengo que separar las variables. ¿Y dónde está la tipología de variable? Acá. Entonces en nuestro tercer menú me va a decir qué es lo que usted quiere almacenar en esa celda. Él tiene una forma de identificarlo de manera automática. Por ejemplo, si yo escribo esto, él me podría decir de manera automática, él es un número. ¿Listo? Si yo le escribo 0.3, 0,3, él me podría decir eso puede ser un porcentaje. De manera general me lo acepta, es decir, todo lo que yo escribo aquí, él me lo acepta de manera general. General, ¿listo? Entonces él puede decir, se lo puedo combinar con todos los que ustedes quieran. ¿Listo? Yo le puedo escribir un texto y él sigue manteniéndolo de manera general. Sin embargo, puede existir la ocasión en la cual nosotros necesitemos porcentajes, moneda, dinero, etcétera, etcétera. Así que en cuestiones de visualización a veces, nuevamente les recuerdo que esto es orientado a contabilidad, pues es más sencillo que nosotros podamos tener la identificación de esa columna. Entonces yo digo que en esta variable, ¿cierto? Por ejemplo, a Félix Julián Gutiérrez de Ingeniería, yo quiero que aquí vaya un número siempre, pues le voy a colocar número. ¿Listo? Entonces la primera variable que voy a colocar es un número. ¿Qué ocurre si yo coloco una letra? Pues que si yo coloco una letra y la variable es tipo número, me la acumula a la izquierda. Ojo con esto porque tienen que ser muy visuales. Cuando yo coloco o escribo unos datos que no corresponden a la variable que está en esa celda, me lo coloca a la izquierda. Me lo alinea a la izquierda sin necesidad de que yo lo haga acá. Pero si yo coloco el tipo de variable al que yo correspondía o al que correspondía, me lo coloca tendido hacia la derecha. Claro, hasta ahí lo hace por defecto. Y esa es una forma visual e intuitiva de darme cuenta si lo que yo escribí era acorde a esa variable. La siguiente variable que ustedes pueden escribir en este es el de moneda. Entonces el de moneda se acostumbra a utilizar muy comúnmente. Por ejemplo, yo quiero decir que eso. Entonces observen lo que hace. Visualmente ayuda un montón que yo coloque una estructura
Dígame. ¿Alguna duda? Esto visualmente ayuda un montón que yo coloque ese tipo de variable en la celda específica. Nuevamente, observen una letra en donde esto era una variable de tipo moneda, me la ubica a la izquierda. Bien, entonces nuevamente voy a escribir el 12.500. Miren que no le coloco ni punto ni nada, él de manera automática me lo coloca y me lo ubica. Eso visualmente ayuda un montón. ¿Listo? Luego consideren que yo quiero manejar la de contabilidad. Bueno, la de contabilidad es muy similar a la de moneda con una diferencia. Miren el 12.500 que voy a escribir aquí. Contabilidad, el signo de moneda me lo bota a la izquierda y el valor me lo ubica a la derecha. ¿Listo? Pero básicamente es lo mismo. Observen que como que lo intentas entrar en contabilidad, pues a veces necesito separar la moneda del valor y esto es pues en realidad lo que hago. Mi siguiente variable pudiese ser perfectamente la fecha corta. Entonces, ¿qué ocurre con la fecha corta? La fecha corta es día, mes y año. Eso se acostumbra a utilizar, por ejemplo, cuando se hace algún ingreso de un valor. Entonces yo digo hoy es 21, lo separo, ¿cierto? Del valor del 04 del 2021. ¿Listo? Miren lo que ocurrió. Me aparecen numerales. ¿Por qué aparecen numerales? Bueno, interesante que hubiese aparecido esto. Porque no ocupo la fecha. Entonces amplío un poco la columna y ya está. Esto lo llamamos fecha corta. Es una fecha donde va separado, ¿listo? El día, mes y año. Dependiendo, miren la estructura. Dependiendo del idioma, si ustedes lo escogen en inglés, es posible que desaparezca primero el mes, luego el día y luego el año. Tengan mucho cuidado con esto. Bien, luego les podría aparecer la fecha larga. Miren lo que voy a hacer. Voy a escribir exactamente lo mismo que escribí abajo, arriba que abajo, pero ahora le voy a colocar la fecha larga. Entonces al de abajo le voy a decir que es fecha larga. ¿Qué me tiene que salir? Pues que es miércoles 21 de abril del 2021. Nuevamente no me apareció, entonces lo que hago es ampliarla. A gusto del consumidor, ¿no? Si yo quiero saber si era lunes, martes, miércoles o jueves, pues le coloco la fecha larga, si no, lo dejo así y no tendría ningún inconveniente. Siguiente variable, la hora. Entonces en este momento son las 7:50. Va a ir separada por 2 puntos. Bien, ¿qué podrían colocarle usted en la hora? Entonces yo quiero que pase y le coloco 58. Pues que él automáticamente me dice, no, se superaron las horas, él nunca le va a dar 58, ¿cierto? Usted lo que le está dando es las 12. ¿Listo? Porque se superó. Entonces, ¿qué pasa si le doy 2,3? Ah, perdón, 2,3. Pero si yo le doy 2,3 en una fecha ahora, miren lo que sucedió. ¿Listo? Entonces él me colocó que son las 7:12 am. ¿Qué tiene que ver? Pues porque detrás de la configuración de Excel, él maneja un lenguaje que se llama el idioma ASCII. ¿Listo? Entonces, ¿qué les aconsejo? Nada. Ustedes coloquen la hora que ustedes consideren necesario. Esto se puede programar y decirle que él ubique la hora automática. ¿Listo? Y bloquear esto. Esto se puede hacer. ¿Listo? En este momento son las 7. Me lo ubica hasta segundos y me dice si es AM o PM. Entonces, ¿cómo modificarlo? Yo puedo entrar acá. Pongamos que me salió PM. Yo quiero que sean, no sé, las 14 horas y 51. ¿Listo? Entonces, observen lo que sucedió. Y yo tengo ahora hora PM y AM. Cuando yo le coloqué 14:51 PM, me lo botó a la izquierda. Me dice, eso no corresponde a horas. Pero si yo le quité el PM y le dije 14:51, me las identificó de manera automática. Nuevamente lo repito, voy a volverlo a hacer. Si yo no le coloco ni PM ni AM, sino le digo son las 20 horas, ¿cierto? Dice son las 8 PM. ¿Listo? Pero si yo le coloco que son las 20 horas PM, pues evidentemente Excel me va a decir, eso es ilógico, no puede ser porque tenemos el PM. Bien, entonces, cuando a ustedes les ocurra eso, quitan el PM y ya está. El siguiente tipo de variable que pueden manejar es el porcentaje. Entonces tengan cuidado con el porcentaje. ¿Por qué razón les voy a decir que tengan cuidado con el porcentaje? Porque si ustedes seleccionan que todo eso es porcentaje antes de llenar los datos, pues tienen que escribir el porcentaje como tal. Miren, 30%. Si ustedes escriben 30% de porcentaje y le quitan y lo vuelven general, ese les vuelve un punto 3. ¿Por qué? El porcentaje siempre da entre 0 y 1, o entre 0 y el 100%. Recuerden que en toda fórmula de porcentaje siempre toca multiplicar por 100, para que lo tengan claro. ¿Listo? Entonces voy a volver a porcentaje, ¿listo? Y se les va a colocar el 30%. Luego van a poder utilizar la fracción
hay algunas personas, sobre todo en la parte matemática, que les gusta ver las fracciones. Entonces yo no quiero ver el punto 2, sino quiero que me lo convierta a fracciones. Esto les va a servir un montón, ¿cierto? Cómo hacer la conversión de decimales a fraccionarios, él se los hace automáticamente. 0.5, que es un 0 medio, ¿cierto? 1.5, que son 3 medios, o 1 entero, 1 medio, listo, etcétera, etcétera. Entonces, para que lo tengan en cuenta, voy a dejarlo aquí. ¿Listo? Tendríamos otra opción, que sería la notación científica. ¿A qué llamamos notación científica? Cuando nosotros necesitamos colocar un número muy largo, por ejemplo, 50 trillones, ¿listo? O 50 billones, que sería por 10 a la 9. Entonces, 50 billones, ya, 50, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahí van 50 millones ahora. 3, 1, 2, 3. Esos son 50 billones. ¿Listo? Que sería 50 millones de millones en pesos o en valores absolutos colombianos, ¿cierto? Los llamamos números absolutos colombianos. ¿Listo? O 50 millones de millones en Estados Unidos. Aquí le aparecería a usted automáticamente la notación científica. Entonces le dice, eso es fácil. Eso es 5 por 10 a la 13. ¿Listo? Esto no es un idioma ingenieril, pero es importante que conozcan que eso se puede hacer, que eso existe y que lo podían tomar directamente. ¿Qué más pueden hacer? Pues irse al cuadro completo del formato como número. Entonces, aquí tienen todas las opciones que tenían exactamente ese formato. Entonces, pueden decirle, cuando yo seleccione una celda número, quiero que tenga una cifra decimal, 0 cifras decimales, 2 cifras decimales, todos los datos ahí, etcétera, etcétera. ¿Listo? Cuando yo me vaya a moneda, ¿listo? Quiero saber si hay símbolos negativos, ¿listo? Quiero saber si, supongamos que están entregando un informe para Estados Unidos, entonces yo lo quiero, no sé, quiero eso en moneda estadounidense. Venga, si está aquí el US, no lo veo, ya aparece primero, incluso está el Bitcoin, mírenlo, pero bueno, no sé, no lo vi, pero ahí debería estar el primero, de pronto habría que insertarlo. Bien, está el inglés de Estados Unidos, pero a veces mejora el US. Los de contabilidad, quiero si el símbolo, aquí está nuevamente lo mismo, cuál es el símbolo, la fecha, esto si la quiero cambiar de mensaje, si la quiero dejar por guiones, ya es cuestión de aquí del usuario, la voy a dejar por guiones, solo porque quiero, la hora, igual, como la quieren modificar, el porcentaje, cuántas posiciones decimales quieren, la fracción, ¿listo? Entonces, cuántos dígitos quiero, hasta cuánto quiero que me las coloque en dígitos, la notación científica, ¿listo? Posiciones decimales, entonces yo quiero una posición, 2 posiciones, 0 posiciones, el texto, ya les vamos a mirar cuál es el texto, ¿listo? Caracteres especiales, ya esto lo miraremos más adelante. Ellas esto lo tendrían de manera específica. Entonces, supongan que ustedes aquí no utilizaron, ¿cierto? Una de número, pues la que tenían aquí, siempre está muy orientado a los números y una de texto. Entonces aquí lo único que tienen que hacer es decir, pues es texto. Le coloqué aquí un punto en un segundo. Ya está. Las opciones de texto se alinean siempre a la izquierda. Miren, siempre se alinean a la izquierda. Las opciones de número, cuando ustedes no les aceptan un valor como tal en una celda específica, se la toma como texto. Esa es la razón fundamental por la cual cuando yo coloco un número, ¿cierto? Y no correspondía a la tipo de variable, me lo coloca a la izquierda como si fuese un texto. Los textos se alinean a la izquierda, listo, o errores en todos los tipos de variables de números, y los números a la derecha. Eso les va a dar a ustedes intuitivamente un resultado o una variable. Bien, observen que al final entonces yo ya ordené una tabla. ¿Cierto? ¿Qué puedo hacer con esa tabla? Entonces yo pudiese de manera automática decirle, no, yo quiero que con esa tabla hagamos algún análisis estadístico sencillo. Entonces, yo quiero que me muestre automáticamente a medida que yo voy llenando en la tabla qué valores están repetidos. Para eso sirve el formato condicional. El formato condicional tiene una serie de reglas. Entonces, me resalta por colores en su mayoría, de veces o por formato, algunas cosas que estén pasando en esa tabla que yo estoy trabajando. Entonces, existen reglas para resaltar cuando un número, recuerden que está orientado a números, son mayores que algo, son menores que algo.
están en un rango, son iguales a algo, contienen un texto específico, ¿listo? Una fecha específica, o hay valores duplicados. Entonces supongan que yo lo que quiero, vamos a hacerlo con este de contiene un texto, porque no hay números, después utilizamos las demás. Entonces yo les digo, yo quiero que todas las que están, o todas las que digan marketing, que deben respetar, me las coloque en amarillo con texto amarillo oscuro. Mire que ya lo hizo de manera automática. ¿Listo? O quiero que me la resalte en verde. ¿Listo? Y le digo aceptar. Esto es muy visual. Mire lo que sucedió. Y yo puedo escribir aquí marketing y él ya me la coloca en rojo, en verde, perdón. Lo observaron porque está dentro del campo de selección. ¿Listo? ¿Qué pasa si escribo con minúsculas? Él también me lo acepta. Bien, para que lo tengan en cuenta. Miren lo que sucedió. Y ya cuando él escribe ingeniería, pues él me cambia de manera automática el color. Entonces, para ir llenando, él me va diciendo, bueno, cuál es, supongamos, la regla que yo coloqué. Entonces, ya es que es cuestión del usuario, ¿no? Puedo decirle, bueno, los de mayor, menor y ese tipo de cosas, pues es evidente que no lo voy a manejar porque no tengo todavía un formato de números. Entonces, junto con las reglas de valores superiores e inferiores, pues haremos una práctica específica con una escala de números para que ustedes lo puedan visualizar de manera más clara. ¿Bien? ¿Qué otra cosa pueden hacer? Entonces, pueden utilizar barras de datos. Nuevamente, como esto es muy visual, la utilización de barras de datos es lo que me permite a mí tener en función de un número qué tan grande fue el valor, ¿no? Pero nuevamente va orientado a números. Cuando hagamos la práctica de números, pues van a tener el formato condicional. Van a utilizar escalas de color de manera adecuada. Entonces voy a hacer un ejemplo por aquí de escalas de color con las localidades de Bogotá que está tan de moda, ¿no? Pues por esto del COVID. Supongan que son 20 localidades las que voy a utilizar. Les voy a hacer ese ejemplo. Entonces coloco aquí mis columnas de ancho específico de modo tal que me queden. Voy a dejar 1, 2, 3, 4 columnas y 5 filas. Entonces supongan que este es el porcentaje, no, ni siquiera el porcentaje, el número de casos que se presentaron o el número de muertos que se presentaron en las localidades de Bogotá. Les voy a colocar un orden específico, que esto está acoplado a un mapa, ¿cierto? De la ciudad, por lo general un rectángulo de la ciudad, y supongan que aquí me salen los datos de los muertos. Entonces, si yo lo que quiero es hacer un muestreo automático de resultados, entonces yo digo por aquí están los datos de las personas que de pronto no estuvieron atentas y de algún modo se contagiaron y sufrieron hospitalización por UCI, ¿cierto? Y después fueron, pues, no sé, fallecieron y yo tengo estos datos. Y quiero con esos datos que visualmente me entregue, ¿cierto? Un mapa de lo que está sucediendo en Bogotá para tomar decisiones. Tan sencillo como esto me permite a mí tomar decisiones. Recuerden que los datos me permiten a mí tomar decisiones. Yo diría, bueno, pues yo quiero que me diga en las reglas de resaltar. Yo quiero cuáles localidades estuvieron por encima de 25 muertos y me las coloco en rojo. Pero lógico, debo seleccionar esto, ¿no? Y quiero que me diga cuáles de ellas están por encima de 25 y me las coloque en rojo. Entonces esas son las localidades que se van a cuarentena. Mañana actualizo los datos y él me va diciendo cuáles son las que van evolucionando. Y a la vez, quiero que me indique por debajo de ellas, por debajo del 10%, cuáles son las que han tenido pocos fallecimientos y me las ubique en verde. En este caso, ninguna. Pero miren que si yo aquí le coloco automática. ¿Listo? Quiero que, no sé, me resalte cuáles son las que están más contagiadas. Entonces yo quiero que me resalte el 10% de valores superiores que está ahí. ¿Listo? Bueno, listo. Ahí me lo resaltó. Bueno, paradójicamente pues están dando por encima del 10%. ¿Qué más quiero? Entonces miren que estoy metiendo regla tras regla y empieza a acumularse las reglas. Entonces él dice cómo selecciono o cuál es la regla que yo quiero
colocar. Entonces se van aquí a administrar reglas y usted le dice, bueno, venga, yo quiero que ahora me elimine esta, ¿cierto? Me elimine esta porque de pronto no sé si lo que me está diciendo es verdad o mentira. Listo, me le voy a aplicar y ahí está. Entonces estas son las que están por encima del 10%. Listo, entonces todos esos análisis de diferencia estadística que ustedes tendrán que hacer en marketing tan comunes, pues esto lo hace rápido y automáticamente Excel. Él me permite identificar eso que yo llamo en estadística ¿cierto? Los deciles. Lo puede hacer por percentiles, por cuadril, eh, por, no sé, por quintiles y demás, que corresponde al número que ustedes quieran utilizar, ¿no? Barras de datos. Entonces supongo que ustedes seleccionaron ¿cierto? Voy a eliminar las reglas de las celdas seleccionadas. Esto para que no entren en conflicto, ustedes deben tener claro lo que están haciendo y quiero miren, las barras. Les digo, uy, no, miren, aquí están las barras. Así está el porcentaje de ocupación, entonces en cada una de las funerarias. Y ahí me dice por barras cómo estaría simbolizado en función del número. ¿Listo? Les pudiese decir también en escalas de color. Mire, esta es muy atractiva y supremamente chévere porque me dicen escalas de color. Mire, ahí me dice, en escalas de color y por barras, el número, ¿cierto? Y el color. Entonces, en verde, las que no tienen tanta ocupación en las funerarias y en rojo, las que tienen mucha ocupación. Bien, le podría quitar esa regla, le voy a quitar la regla de la barra. Entonces, tengo que seleccionarlas y le voy a quitar la regla de la barra de datos para que ustedes observen este mapa. Este mapa es muy común. Esto al final es lo que ustedes conocerían como una imagen. Si yo tengo una imagen en píxeles, esto es lo que hace una imagen. Mire, esta es una imagen de 4 columnas por 5 filas. Aquí hay 20 píxeles. Cada uno de estos es un píxel. Si yo esto lo vuelvo muy grande, pues ya esto da la sensación de que tengo una imagen real. Y entre más píxeles, pues más grande van a ser mis imágenes. Es decir, que yo puedo construir una imagen supremamente grande en donde observe, y ustedes creo que habrán visto en las noticias y demás, pues esos mapas de calor de manera específica. Entonces, pues esto tiene un poder muy grande en lo que tiene que ver con la visualización de datos. Solamente con este formato condicional. Pueden colocar algún conjunto de iconos, ¿sí? Pueden colocar formas. Esto les sugiero que ya lo empiecen a revisar. Por ejemplo, ustedes dirían, yo quiero esto y quiero un conjunto de iconos. ¿Qué pasa si le coloco a estos direccionales o quiero que le coloque puntos? ¿Listo? Entonces quiero que le coloque, no sé, valores específicos. Y miren que ellos los que lo colocan en función del número de datos. Si quiero más iconos, miren, y se lo coloca en función del número, ni siquiera es en función del número que tiene. Le puedo colocar cuáles son las barras, le puedo colocar en función de 5 barras, ¿dónde estaría ubicado? ¿En qué digamos, porcentaje del 20% estaría? 5 clasificaciones. Entonces, si yo le digo que hay 5 clasificaciones, ¿en dónde estaría usted? Mire. Y esto visualmente es supremamente agradable porque, mire, yo podía mostrar aquí automáticamente un informe con los datos evidentemente escogidos de cómo estaría el porcentaje de muertos del COVID de manera automática. Muy sencillo de hacer. Excel ya lo tiene listo, usted les permite hacer una cantidad de operaciones de visualización que va a ser pues importante en la parte de marketing. No sé si hasta ahí vamos bien, ¿tenemos alguna duda? ¿Listo? Entonces, ¿qué más podemos hacer con esto? Una vez ustedes pues exploran la parte de los formatos condicionales, que ya lo miramos en la parte izquierda, también podrían colocar esto como una tabla. No voy a entrar hoy a tablas porque vamos a crear unas tablas dinámicas más adelante y vamos a dedicar una sola clase a las tablas dinámicas para que ustedes lo puedan trabajar. Pueden trabajar los estilos de la celda. Esto aquí llamamos los estilos de la celda. Lo mismo que yo hice ahorita, ¿cierto? De colocar énfasis en estos números. Voy a copiar estos números. Esto en el momento en que ustedes le dan control C, control V, también podían copiar solamente los valores. Observen lo que dice. Las opciones de pegado me dicen, pegue en la parte de abajo solamente los valores. ¿Listo? Pegue los valores y números. O pegue los valores y el origen. Es decir, herede todo el formato. Puedo decirle, pegue solamente las fórmulas. Pegue una imagen vinculada. Es decir, tome una imagen y peguele una foto, etcétera, etcétera. Yo quiero en este momento que solamente me pegue los valores. Les copié solamente los valores. Yo quiero decirle, mire, ¿qué pasa si yo le hiciera este énfasis número 1? Bien,
Entonces en este énfasis aparentemente no hizo nada, ¿listo? Pero me dio un énfasis, o tendría que darme un énfasis de valores con encabezados. ¿Qué pasa si le digo que todos estos son buenos? Esto es para un estilo de celda manual. Entonces yo le podría decir a este, venga, yo quiero que este me diga que es bueno, perdón, al revés, yo quiero que este me diga que es bueno y que este me diga que es incorrecto porque es malo, y así sucesivamente. Pero pues afortunadamente en números, ¿cierto? Esto no es tan utilizado. Se utilizaría, por ejemplo, acá. Uy, no, creo que este es un deudor. Entonces aquí le coloco, no, este man es un deudor. ¿Listo? Y todo esto es programable. Entonces al ser programable, me permite a mí tener pues una gran cantidad de opciones. Bien, ¿qué más pudiésemos colocar? Entonces, pues ya aquí yo puedo insertar celdas. Entonces, evidentemente, si a mí se me olvidó aquí insertar a, no sé, agregar a alguien, pues yo digo, uy, no, aquí tengo que darle insertar. Entonces, lo puedo hacer con el menú arriba, que es insertar celdas, ¿cierto? Insertar filas en la hoja, arriba abajo, insertar otra hoja, que sería equivalente a colocar, o lo puedo hacer con el clic derecho. Entonces, yo le digo insertar y él me va a decir, ah, bueno, automáticamente detecté que hay insertada una fila. Nuevamente ordenado. Puedo eliminar, ¿listo? Pues aquí yo le digo eliminar. ¿Qué puedo eliminar? Entonces puedo eliminar una celda, puedo eliminar una fila, puedo eliminar una columna. Él de manera automática casi me va diciendo, ¿listo? ¿Qué es lo que quiero hacer? En este caso, pues eliminaré la fila. Puedo seleccionar el formato. Entonces, ¿qué es lo que llamo seleccionar el formato? Lo que yo estaba haciendo ahorita manualmente. Entonces yo quiero que el ancho de esta columna, ¿listo? Entonces, no sé, sea de autoajustado. ¿Listo? Entonces, no sé, si quiero que eso lo tenga, lo tenga. No se va a ajustar al texto, sino al valor que yo le dé. Entonces, no le voy a dar 1078. ¿Bien? Y de ahí en adelante, pues le puedo empezar a mirar ese tipo de cosas. Ojo con este interés, es interesante esto. Supongo que a mí se me llenó esto de datos. Y digo, no, pero a mí lo que me interesa observar en realidad sería el apellido, el nombre y la carrera. Entonces, si a mí me interesa el apellido, el nombre y la carrera, y esto no me interesa. ¿Por qué lo hago en función de esto? Porque muchos archivos de texto que ustedes descargan de los sistemas de información, pues vienen en Excel. Entonces yo le puedo decir clic derecho y le digo ocultar. ¿Qué hace él? Oculta la columna. Mire. Ahí está, la oculta. ¿Listo? ¿Cómo la puedo mostrar? Yo le puedo decir aquí, muestre la columna. A ver si la seleccione y él me la vuelve a mostrar. ¿Cómo? Con esta esquina de acá. Este me dice seleccione todo, observen esta esquinita, listo, y aquí lo puedo manejar todo. Pudiese decirle ocúlteme estas dos columnas, entonces clic derecho ocultar o, listo, miren aquí el salto de EF está perdido, entonces ustedes saben que está oculto, también le podría decir muéstremela, ¿cierto? Y yo puedo decirle mostrar las columnas, y ya, ahí aparece. Pueden movilizar paneles, sí, pero está en otro digamos, menú que vamos a manejar más adelante, donde ustedes pueden trabajar con ese tipo de formatos. ¿Qué más pueden hacer? Pueden proteger una hoja. ¿Qué ocurre con esto? Pues Excel les da la oportunidad de poder proteger hojas, poder colocarle una clave. Esto, pues de momento no es necesario, pero ustedes lo podrían hacer. Pues supongan que ustedes no quieren que nadie les borre estos encabezados. Nadie. ¿Listo? Entonces, antes de protegerlos, yo quiero bloquear esa celda. ¿Listo? ¿Qué significa bloquear esa celda? Que cuando yo proteja la hoja, nadie le va a poder borrar esa celda. Entonces, observen lo que dice. Bloqueé la celda. Ahora voy a proteger la hoja. ¿Listo? Les voy a colocar aquí la información para que ustedes observen lo que dice. Cuando digo bloquea una celda, él debe primero bloquearla y luego protegerla. Si no, no hace nada. ¿Qué quiero? Él me saca una cantidad de cosas. Entonces, si yo quiero un formato, yo quiero es que las celdas bloqueadas nunca sean tocadas. ¿Listo? Entonces yo quiero que permitir a los usuarios solamente seleccionar las celdas desbloqueadas. Lo otro no lo pueden seleccionar. ¿Listo? ¿Qué más puede permitir? Que le apliquen un formato a las columnas y a las filas. No, no quiero porque por general en un formato yo quiero que todo sea específico. Digamos que de pronto cambiar el formato a una celda porque a veces se me olvidó colocar número o no cupo, ¿cierto? No quiero que inserten columnas, no, ni eliminen columnas, ni nada de ese tipo de cosas. Puedo decirle que lo permita ordenar, eso sí se podría hacer, ¿no? Permitirle que ordene, pero que se ordene sin el encabezado, que use autofiltro. Este también se lo puedo, ya miramos que es el autofiltro, se lo puedo habilitar y ya.
y le coloco una contraseña. Y le doy a aceptar. ¿Listo? Entonces ahora coloco la contraseña para protegerla y él me la protegió. ¿Listo? ¿Vale? ¿Cómo sé que está protegida? Miren los menús. ¿Lo observan que dependiendo de donde yo esté, él me dice si puedo o no puedo? Entonces miren lo que yo le dije. Como la única que había protegido es la de variable, no me la deja tocar y lo demás no me lo deja modificar. Voy a desprotegerla. Entonces para desprotegerla le escribo la clave que le coloqué y ya está. Él ya me desprotegió. ¿Qué hay que hacer? Pues trabajar un poco para saber qué es lo que protejo. Para esto ahora una práctica, no se preocupe. Lo importante es que ustedes sepan que lo puedo hacer y que puedo compartir información en un formato específico, sobre todo cuando estamos en una empresa y voy a delegar o a entregar información para que la llene otro tipo de personas, pues algunas cosas necesito protegerlas para que no desordenen nuestra tabla y después me provoquen inconvenientes a la hora de analizar los datos. ¿Listo? ¿Qué más puedo hacer? Entonces, pues como Excel está orientado, ¿cierto?, al trabajo con contable, pues recuerden que la parte de contabilidad en su mayoría son sumas y restas, ¿no? Que lo que tenga a un lado me suma y me dé lo mismo que tengo al otro lado. Entonces, por eso la primera función que a mí me parece es la suma. Es muy a la mano lo que yo tengo a la suma. Entonces, él me permite hacer la suma, promedio, contar números máximos y mínimos. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer? Lo voy a hacer con estos números que ustedes tienen abajo. ¿Cómo trabajan las funciones? ¿O cómo se hacen las funciones? Siempre debe haber un igual. Aunque esto lo voy a repetir en la siguiente clase, siempre que ustedes llamen una función debe haber un igual. Esto que escribieron acá aparece aquí arriba y por eso este que está aquí se llama el cuadro de funciones. ¿Listo? Entonces siempre se arranca con un igual. Si ustedes no arrancan con un igual, él no le dice cuál es la función que yo voy a manejar. ¿Listo? Entonces suponga que yo lo que quiero es sumar estos valores. Yo los puedo sumar manualmente. Les puedo decir este más, este más, este más. Me daría exactamente el mismo resultado que si yo le digo utilice la función suma. Entonces Excel le va a uno ayudando porque le va diciendo, venga, yo digo en español, ¿cómo era que se llamaba la opción? Entonces yo suma. ¿Listo? Entonces abren paréntesis y colocan los números. Entonces yo digo, quiero que sea de aquí hasta acá. Cuando se separa por dos puntos, miren la sintaxis como yo lo tengo aquí en español, cuando se separa por dos puntos, es como si le seleccionara todo el espacio. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo no le digo que es G10 a J10, sino le digo G10 a J11? A J11, entonces me seleccionó todos los cuadros. ¿Qué es la ventaja? Que ustedes observen que aquí me está diciendo qué es lo que estoy seleccionando. Entonces, si yo le digo a J10, pues me seleccionó solamente esa fila. Y siempre debe cerrarlo con paréntesis. Entonces, la función tiene lo siguiente. La función tiene un igual que me arranca la función. El nombre de la función y lo de adentro se llaman argumentos. Son los argumentos con los que yo quiero trabajar. Entonces, nuevamente, el manual lo puedo hacer automático, pero me va a dar el mismo resultado. No tengo ningún inconveniente con eso. ¿Listo? Voy con la suma. ¿Qué más podría sacar? Puedo sacar el promedio de los valores. Esto estadísticamente hablando, pues es muy bueno utilizarlo. El promedio de unos determinados valores me pueden dar información para anticiparme a algún proceso. ¿Listo? Y para tomar decisiones. Entonces ahí lo que digo, bueno, pues yo intuyo, ¿cierto? Es intuitivo que aquí se dice promedio. Entonces observenlo aquí. Promedio. Entonces esto es igual al promedio de ¿quién? Abro paréntesis. Me dice, automáticamente, pues los números a los que le va a sacar el promedio. Bueno, selecciono lo que le va a sacar el promedio. El promedio de todos esos números es 38. Y digo, y yo desconfío de ese número, entonces yo quiero darle posiciones decimales. Entonces me voy aquí y digo, voy a aumentar los decimales, mire. Quiero un decimal más. Ahora sí, quiero más. Lo amplío. Me dice 37.90. Ahora, perfecto. Con una posición es suficiente. Ahora, yo quiero contar cuántos valores hay ahí, porque a veces pues me da pereza contar 1, 2, 3, multiplicar, ¿no? Yo quiero contar los valores. Entonces, yo digo, pues, ¿cómo se cuenta? Pues con contar. ¿Listo? Yo le digo contar. Abro paréntesis. Y él me va a decir, inserte los valores. Entonces, estas funciones que son de uso común, pues solamente es tomar los valores y ya. Hay funciones que necesitan más argumentos. Pero pues para eso se necesita un conocimiento más profundo de Excel y a medida que vayan ustedes practicando, pues lo van trabajando. Las funciones que estoy colocando son las funciones que aparecen por defecto acá. Miren. Entonces son suma, promedio, contar, máximo y mínimo. Por eso los estoy haciendo, ¿vale? Entonces el máximo. Digo, máximo. Mírenlo, ahí está. Máximo. La primera función de máximo y coloco
el conjunto de números. Y él me dice, ah, bueno. Y ahora, el mínimo. Igual, mínimo, abro paréntesis y selecciono los argumentos, que serían todos los valores. Y como no necesita más argumentos, pues entonces yo cierro el paréntesis. Y ahí podría o casi decirles que trabajé con las 5 funciones más utilizadas de Excel. Bien, evidentemente vamos a dedicarnos a trabajar con funciones y vamos a ir profundizando en esas funciones a medida que aumentemos en Excel. Y aquí en adelante casi que todo será Excel y es lo más, tal vez, que yo considero el más usable, el más utilizable. Los otros son más intuitivos, pero no tanto a veces para ustedes. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues estos ya son rellenos rápidos, es lo mismo que hace el relleno aquí automático de la esquina hacia abajo. Pueden borrar algunos valores, borrar formatos, borrar contenidos, ¿cierto? Entonces yo quiero decirle a no, yo este formato me parece que está feo ya. Entonces yo quiero borrar ese formato y yo no quiero ese formato más. Entonces que me quede plano otra vez. Quiero borrar reglas, ahí está. Y para finalizar, me iría con el comando ordenar. Entonces, cuando yo tengo una tabla ordenada, ya no una gráfica, sino una tabla ordenada como esta de acá, ¿listo? Antes de volver la tabla, yo pudiese de manera manual filtrarla y ordenarla. ¿Qué es eso de filtrarla y ordenarla? Supongan que yo quiero que aquí me salgan primero todos los estudiantes de ingeniería y luego todos los estudiantes de marketing, independiente de cómo se llame. Entonces yo quiero ordenarla. Entonces selecciono lo que voy a ordenar. Es importante que ustedes miren qué es lo que van a ordenar. Entonces yo voy a ordenar la fila de nombres y apellidos. No, yo voy a ordenar esto de aquí abajo. Esto lo dejo quieto porque es mi columna guía, mi fila guía o mis columnas guía. Entonces yo digo, yo quiero, listo, que se ordene de menor a mayor. Esto, entonces, cuando son números lo puedo ordenar de menor a mayor, cuando son números de mayor a menor, como ustedes quieren. Yo quiero un orden personalizado. ¿Qué es eso? Le voy a decir, ordénemelo primero por carrera. Entonces yo busco aquí, bueno, por columna. Primero ordénelo. Perdón, porque seleccioné el que no era. Así estaba bien. Orden personalizado. Ordénelo por carrera. Entonces, voy a ordenar por ingeniería. Listo, arrancando desde la A hasta la Z. Y agrego un nivel. Luego digo que quiero que me lo organice por apellido. Listo, desde la A a la Z. Y ya está. Miren lo que ocurrió. Entonces me aparecen primero los de ingeniería, pues como todos eran de apellido Gutiérrez Bernal, evidentemente me los ubicó. Listo, y luego me ordenó los de marketing, que pues como todos eran Agudelo Vázquez, me los ordenó. Y miren, los números me los cambió. Es decir, él ordena todas las columnas. Él dice, si la fila 1 tenía todos estos valores, pues cojo la fila 1 y la ordeno con todos los valores que tenía en su momento. Para que lo tengan en cuenta de lo seleccionado. Puedo hacer filtro. ¿Qué es eso de filtro? Filtrar significa poder tener la opción de filtrar la información, de seleccionar algo acondicionado. Entonces yo le digo aquí, esta vez sí seleccionando la columna de arriba, porque va a ser la que va a filtrar, coloque un filtro. Entonces automáticamente cuando yo le digo colóqueme filtros, me va a sacar unas pestañitas. Me dice, vea, yo lo que tengo aquí son todas estas características. Filtrar el número es innecesario. Pero aquí sí yo sí le puedo decir, perdón, filtremos la carrera. Yo digo, yo quiero ver todos los alumnos de ingeniería. Y los otros ocúltelos. Miren que entre la fila 8 y 14 las ocultó. Si yo le digo aquí mostrar, automáticamente él no me lo va a aceptar porque está filtrado. ¿Listo? Es el filtrado obliga a ocultar esas filas. ¿Listo? Entonces le digo, no, yo quiero ahora ver es los de marketing. Y me muestra solamente los de marketing. Todas las filas de los de marketing. Y digo, bueno, listo, ya está. Yo quiero ver de los de marketing cuáles tienen fecha. Entonces, cuáles tienen 21 de abril. Entonces le quito todos y digo cuáles están en el 2021, 21 de abril. Y me muestra la fecha corta. Y así sucesivamente. Después debo quitarle los filtros para quitarle heredado. Entonces le digo seleccióneme todo por acá. Seleccióneme todo por acá. Y me vuelve la tabla a su estado original. Esos filtros son muy comunes, son muy buenos, sobre todo cuando me traen un documento. Entonces dirán, pero ¿qué sentido tiene filtrar cuando yo creo el documento? Pues cuando lo creo no tanto, pero cuando me lo exportan, es decir, por ejemplo, un sistema de información me entrega a mí una base de datos de 50.000 personas, donde están seleccionadas por unas determinadas características, filtrar es muy bueno, porque el filtrado me permite a mí identificar, contar, decir, bueno, de estos habían tantos, de estos habían tantos, de estos habían tantos, etcétera, etcétera.
El filtrado es interesante y el orden, pues dependiendo de la aplicación. Todas estas opciones han sido diseñadas para que ustedes puedan utilizarlas. Existe otro tipo de cosas otro tipo de opciones que pueden ser, por ejemplo, analizar datos. Analizar datos que puede que en algunos salgan o en algunos no tanto. Listo, y ahí lo que hace es generarle ideas. Venga, pero usted que tiene ahí, le dice, venga, en estos datos tiene unos números, ¿cierto? Que les podría decir, vea, si usted hace un gráfico, le quedaría así. ¿Le sirve para mostrarlo? Yo creo que no. Si hace una barra múltiple, le sale aquí. Si sale un gráfico circular, le sale aquí. Sí, el insertar gráfico es como el análisis de datos es como en las ideas de diseño que ustedes tenían en PowerPoint y en Microsoft Word, que les permite que Excel les sugiera, ¿cierto?, una determinada acción a trabajar. La parte de insertar, en donde ustedes ya van a colocar, lo vamos a hacer más adelante en la siguiente clase, nos vamos a dedicar ya a hacer la inserción en la primera hora y después hacer una pequeña práctica. Lo más importante que yo quiero que ustedes observen es que, pues esto más como dejárselo como de tarea para que lo lean, ¿cierto? Es la parte de segmentación de datos, que es muy importante para ustedes en mercadeo. ¿Y qué es lo que les permite? Les permite tomar unos datos y agregarles una segmentación específica, por ejemplo, para un determinado producto o servicio. ¿Listo? Importante que sepan que eso existe en Excel para segmentación de datos de manera automática. Ustedes le dan las condiciones y él se los hace. ¿Listo? Algunas gráficas, líneas, mapas 3D, los miraremos en nuestra siguiente oportunidad. No sé si tiene alguna duda hasta ahí.